Fue imposible porque el caos meteorológico era tan notable, tan extendido, que era una forma de corrupción. Nadie lo podía parar, porque todo el mundo se basaba en que mi medida es más chica que la del otro. Entonces, si el otro me vende a mí, yo pierdo, pero si yo le vendo a él, gano. ¿Se dan cuenta? Bueno, algo así. Pero estaba legalizado por eso, ¿no? Yo ponía 16 personas para medir el pie acá, 16 personas en la otra ciudad, y se armó un lío fenomenal después. Sigamos. Bueno, hacia 1670, de todas maneras, en los medios académicos, digamos, los medios de estudio, las academias, las universidades, circulaban dos propuestas fundamentales para establecer una unidad de longitud. Una de ellas fue propuesta por 3 personas simultáneas, más o menos simultáneamente, pero en distintos lugares. Wren, en Inglaterra, en 1670, el abate Picard, en Francia también, en 1670, y Huygens, en 1673, en Holanda. Así que Inglaterra, Francia y Holanda. ¿Qué proponían como unidad de longitud? Proponían como unidad de longitud el largo de un péndulo que al oscilar batiera un segundo. Se llama batir a la oscilación. Entonces, cuando medía un segundo, el largo del hilo es 1 metro. Una unidad de longitud. La palabra metro vino después. Y hubo otra propuesta del abate Mouton, también en 1670 en Francia, que propuso que se le llamara milla a la distancia del arco de meridiano correspondiente a un ángulo de 1 minuto de arco. Me explico. Si está la Tierra, que es redonda, entonces desde el centro de la Tierra uno traza un ángulo de 1 minuto de arco, y sobre la superficie de la Tierra esa distancia iba a ser llamada milla. ¿Sí? Había que hacer ese trabajo. Así que esto implicaba astrónomos, geodestas, en fin, un montón de tareas a ser realizadas por una gran cantidad de gente. Obviamente todo esto fueron propuestas que se las llevaban los gobiernos, y los gobiernos no hacían absolutamente nada. Seguía el caos meteorológico. Finalmente, Revolución Francesa en 1789, una vez establecida la Asamblea, en 1790, Talleyrand-Périgot propone como unidad de longitud esa del péndulo. Bueno, en cuanto lo propuso en la Asamblea, como en la Asamblea había científicos, que también estaban en la Academia de Ciencias de Francia, los de la Academia de Ciencias de Francia dijeron, no, eso no puede ser, porque un péndulo no bate 1 segundo en París y después en Roma de la misma manera, o por ejemplo si sube a los Alpes en Suiza va a batir el segundo, porque depende de la distancia al centro de la Tierra, depende de la configuración de la Tierra a los efectos de que ese péndulo bata el segundo. El segundo estaba muy bien medido por los astrónomos. Entonces le dijeron, no, por ese lado no va. ¿Qué contestó la Asamblea Francesa? La Asamblea Francesa, muy de igualdad, ¿no? Igualdad y todo lo demás que ya conocemos, contestó, miren, este péndulo va a ser así porque nosotros queremos. Va a ser así si bate el segundo en el centro del mundo civilizado. El centro del mundo civilizado es latitud 45, que está acá, 45 grados, y el centro del mundo civilizado es Francia. Seguían siendo imperiales. Tenían una asamblea, pero si la cosa ocurría en Francia, tenía valor. Es decir, el único meridiano que pasa netamente por el mundo civilizado es el 45, el medio el medio de la latitud, de la latitud bien digo, porque fíjense que no pasa ni por Francia, ni por Portugal, ni por Italia, ni por Suiza, ni por Alemania, ni Bélgica, ni Inglaterra, no pasa por ahí, pasa por Francia. Entonces ese es el centro del mundo civilizado, así le contestaron. De todas maneras, finalmente la academia no tuvo más remedio que aceptar, y el 7 de abril de 1795, o como ya se decía, el día 18 de Germinal del año 3 de la Revolución de los Jacobinos. Ustedes se acuerdan que la Revolución Francesa fue una revolución bastante razonable al principio, pero en un momento aparece Robespierre y arma unos líos fenomenales, pone la guillotina y todo lo demás,
y ese periodo de terror que empieza en el año 1792 y va hasta fines del 95 solamente, pues involucran la creación de un nuevo calendario con nombre de los meses, en fin, todo nuevo. Pero sin embargo son los que aceptan y promulgan el sistema métrico decimal y definen el metro como la 10.000.000ª parte del cuadrante meridiano terrestre, que seguramente muchos de nosotros lo acordamos de la escuela, ¿verdad? Esa definición clásica de hace muchísimo tiempo. La cuestión es que como es imposible medir un cuadrante de meridiano terrestre desde el polo hasta el ecuador, lo que se pensó es medir una parte, y lo que se llamó el meridiano de París, que va desde Dunkerque hasta Barcelona. Así que gracias a los trabajos anteriores de geodesia, de mejoras de todo tipo, se pudo medir ese cuadrante, ese trozo del meridiano que va de Dunkerque, aquí frente a Inglaterra, de Dunkerque hasta Barcelona y sigue hasta las Baleares. Entonces todo este tramo fue medido con un proceso larguísimo, pero finalmente ya había terminado el periodo de la Revolución Francesa, Napoleón había vuelto y ahora era emperador de Francia, y en 1799, cuando es coronado, da a conocer esta medalla, y esta medalla dice: para todos los tiempos y todos los pueblos. Este es el sistema métrico decimal. Se pensaba que ese metro iba a ser para siempre. El metro, efectivamente, iba a ser una cosa muy importante, al punto que Lavoisier, en 1794, ¿sí?, unos meses antes que lo guillotinaran, Lavoisier murió guillotinado en la época esa del terror en Francia, y en un juicio totalmente despreciativo hacia él. Ustedes saben que cuando lo fueron a meter preso, él le dijo: pero yo en estas cosas no me meto, yo soy un científico. Y el oficial que iba le dijo: la revolución no necesita científicos. Bueno, aquí tuvimos algunos ministros que no decían eso, pero decían: pues vayan a lavar los platos, cosas así. Sí, exactamente. Bueno, entonces ese es Lavoisier, que dijo, unos meses antes que lo guillotinaran, dijo algo fundamental: nada más grande ni más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Sí, era alguien que percibía el futuro y se daba cuenta hacia dónde iba la cosa. Bueno, ahí tienen un grabado de época donde se funden las primeras barras del metro en 1871. Las barras del metro tienen esta forma en X. Aquí está el certificado, ¿no?, que dice: realizado en París el 20 de mayo de 1875. Esa es la conferencia diplomática a la que llamó Francia. Participaron 17 países, entre los cuales estaba Argentina. Bueno, en esa época no se llamaba Argentina, era Provincias Unidas del Río de la Plata, etcétera, etcétera. Y en 1875 el representante de Argentina fue Mariano Balcarce, el esposo de la hija de San Martín, que estaba viviendo en Francia, y entonces el gobierno argentino lo había declarado ministro plenipotenciario en varios países europeos, y fue el que firmó la Convención del Metro de esa época. Aquí al costadito están las fotografías de cómo se hacían los trazos que hay en los extremos de la barra, y entonces cómo se logra hacer que esos extremos, que esas marcas sean muy, muy precisas, ¿no?, de mucha calidad para lo que era la época. Bueno, la Convención del Metro, lo dije recién, fue un acuerdo establecido entre naciones. Fueron 17, la Argentina estaba entre ellas. Recordemos que al principio yo señalé el hecho clave de que para que un sistema de mediciones tenga importancia, no solamente tiene que ser bueno el sistema de mediciones, sino que tiene que ser aceptado. Esta Convención del Metro al menos fue aceptado por 17 países, y después se fueron sumando otros más.
Esta es la primera conferencia general de pesas y medidas. Fíjense los señores vestidos a la usanza propia de la época, ya sacaban fotografías. Vamos a entrar a la definición del metro del año 1960. ¿Sí? ¿Por qué hubo que cambiar al metro? Esencialmente porque de 1870 a 1872, en el norte de Europa, hubo una guerra que se llamó Guerra Prusiana. Entonces Prusia avanza sobre Oriente y Occidente, pero particularmente avanza sobre Francia, ataca, sitia París, bombardea París, y muchas de las bombas caen en la zona de Sèvres, cercano al pabellón de Breteuil, donde están depositados todavía las barras aquellas del metro. Entonces, con motivo de que si se producía algún otro problema, las barras se destruyeran, y volver a empezar con las barras iba a ser complicado, porque reproducciones de aquellas barras están en todos los países signatarios. Entonces empezaron a resonar las viejas voces de físicos como Babinet, Maxwell, Michelson, Fabry, Perot, Benoit, clamando para hacer una definición inmaterial. ¿Qué significa una definición inmaterial? Significa utilizar una luz como para, conociendo muy bien su longitud de onda, poder determinar cuántas veces esa longitud de onda cabe en la barra del metro, y por lo tanto ya ahora no es necesario más tener en cuenta el metro. El metro se lo puede guardar ahí muy bien, por algo se lo llama metro de los archivos, y ahora lo que se utiliza es otra cosa, son lámparas. Entonces estas lámparas había que discutir cuáles. Hubo propuestas hacia el año 1958. Una era una luz emitida por el Krypton 86, son todos isótopos de elementos. Era una radiación color anaranjada. La otra era del mercurio, verde. La otra era roja, del cadmio. Esta anaranjada, la del Krypton, era propuesta por Alemania, la verde por Estados Unidos y la roja por la Unión Soviética, probablemente por razones políticas, ¿no? El rojo. Y finalmente se aprueba en 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, donde hubo 32 países que votaron a favor por unanimidad. Argentina estuvo representada por el profesor Steinberg, que era uno de los integrantes del INTI, que fue el invitado a las sesiones. Y la longitud de onda está dada aquí, de ese número, y además acá está la cantidad de veces que esa longitud de onda entra en la barra del metro ese que hemos visto anteriormente. La calidad de medición está puesta acá. La calidad de medición es de equivocarse en 4 partes en 1000 millones de veces. Entonces ustedes piensen, 1000 millones de algo, equivocarse en 4 es casi nada. Entonces esta es la calidad del metro de esa época. El problema que se plantea es que empieza la exigencia metrológica por la calidad de la industria. Miren, para hacer una cuenta muy simple, hacia 1800 la buena precisión era 1/4 de milímetro. Hacia 1900 ya se exigía 1/100ª de milímetro. Hacia 1950 ya la exigencia era 1/4 de micrón. En la década de los 70 se llegó a la 100ª del micrón. Y hoy se exige más aún, particularmente por el desarrollo de lo que se da a llamar la nanotecnología o la nanoóptica. Entonces, satisfacer estas exigencias implica mejorar las nuevas definiciones. Es decir, uno no puede hacer cosas demasiado buenas y no tener cómo medirlas, porque la regla que tiene es muy vieja. ¿Me explico? Es decir, uno puede tener reglas que no tengan los milímetros marcados, porque tiene solamente los centímetros, y uno tiene que hacer una medición que le exige el medio milímetro. ¿Cómo lo hace? Es imposible. Entonces es necesario ir cambiando con el tiempo estas definiciones. El comité consultivo
para la definición del metro